Gestión 2021, las exportaciones bolivianas incrementaron en 54% en comparación a la gestión 2020. Bolivia registró un superávit en las exportaciones de 832 millones de dólares de enero a junio de este año, debido a la confianza de los sectores productores en la economía y en otras medidas que implementa el gobierno. La balanza comercial superavitaria registrada en el país significa que se vendieron productos por un valor de cerca de los 5.000 millones de dólares, tanto de productos tradicionales como no tradicionales. Las exportaciones son una buena forma de medir la confianza que tienen los actores productivos en la economía y el ingreso de divisas para el país. Entre tanto, las importaciones del país durante el mismo periodo llegan a 4.100 millones de dólares. Es importante recordar que en la gestión 2020, durante el mismo lapso de tiempo, el país registró una balanza comercial casi en cero porque las importaciones superaron a las exportaciones. Tanto las exportaciones como las importaciones en la gestión 2020 rondaron los 3.000 millones de dólares. Estos niveles altos de exportación significan que se recupera la buena salud de la economía en el país y la actividad comercial y productiva se desarrolla favorablemente. En los productos tradicionales se registró un incremento en las exportaciones de 2.389 millones de dólares en 2020 a 3.628 millones de dólares en 2021 y no tradicionales de 822 millones de dólares en 2020 y 1.327 millones de dólares en el 2021. Haciendo una comparación con la región, Bolivia es uno de los países que vuelve a captar los principales mercados que había antes. Ahora los principales mercados siguen siendo el Mercosur por el gas y la Comunidad Andina por el complejo de oleaginosas y la soya, además de la India. Pero también se ganaron nuevos mercados como Rusia o Brasil, donde se ingresó con el girasol. A continuación le mostramos mayores detalles del superávit comercial registrado en Bolivia al primer semestre de esta gestión 2021. Revisemos la siguiente información. En el primer semestre del año, Bolivia registró un superávit comercial de 832 millones de dólares por el crecimiento de las exportaciones en un 54%. Los principales destinos para las exportaciones durante el primer semestre del 2021 fueron Brasil, India y Argentina, mientras que entre los principales proveedores de Bolivia se encuentran China, Brasil y Argentina. El mayor superávit comercial se registró con India, con 497 millones de dólares. Por su parte, el mayor déficit comercial lo obtuvo con China, con alrededor de 600 millones de dólares. En relación con los socios comerciales de la región, Bolivia mantiene un saldo positivo con Colombia por 287 millones de dólares, seguido por Ecuador con 89 millones de dólares y Argentina con 66 millones de dólares. Bolivia mantiene un superávit comercial con Colombia gracias a la venta de productos no tradicionales, principalmente derivados de la soya. Al primer semestre de esta gestión 2021, Bolivia registró un superávit comercial. Para poder abordar sobre el tema se encuentra junto a nosotros el gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, Gary Rodríguez, a quien le damos la cordial bienvenida. ¿Cómo está, gerente? Muy buenas noches, Ilsen. Muy buenas noches a Bolivia toda. Gerente, comencemos por favor dando los datos, principalmente cuáles han sido los productos que se han exportado, a qué países y por qué Bolivia ha logrado tener un superávit comercial al primer semestre de esta gestión. Bueno, en medio de todas las arideces, las dificultades, la crisis, la pandemia, tanto dolor que se está experimentando no solo en Bolivia, en el mundo, hay buenas noticias. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, al mes de junio, vale decir en el primer semestre, hemos logrado un superávit de 832 millones de dólares, producto del crecimiento tanto de las exportaciones como de las importaciones, y podemos profundizar en este último punto porque es importante que crezcan las compras desde el exterior. Y decía, las exportaciones se han incrementado un 54% en términos de valor, un 22% en términos de volumen. Eso quiere decir que hay un esfuerzo productivo.
Destacar también que a excepción del sector de hidrocarburos, que ha caído en un 1%, el sector de minerales ha tenido una recuperación muy fuerte. Estamos hablando de un 97% de crecimiento en valor y de un crecimiento del 58% en volumen. Cuando hablamos de minerales, nos estamos refiriendo al zinc, la plata, el estaño, el oro, el wolfram, plomo, y eso configura el sector de minería. Pero hay un sector en el que me gustaría profundizar más, que es el no tradicional. Es aquel que se basa en los recursos naturales, renovables, que además se van transformando, se van industrializando. Y ahí la buena noticia, empezaré primero por lo malo. Los únicos productos que han registrado una caída al primer semestre son quinoa, alcohol etílico, frijol, palmito y cacao. Sin embargo, el resto de los productos, de los principales 20, que tienen que ver con soya y derivados, con joyería, castaña, girasol, carne bovina, maderas, azúcar, bananas, leche, cueros, confecciones textiles, café, han experimentado un crecimiento y muy importante, y no solamente en valor, hay que decirlo, sino también en producción, en volumen. Eso quiere decir que hay una recuperación efectivamente, y ojo, que este crecimiento se está dando comparativamente al primer semestre del año pasado, que fue un mal año, pero si vemos la historia, Ilse, esta es la buena noticia para Bolivia. Las exportaciones no tradicionales al mes de junio de este año están en su mejor momento histórico. Nunca antes en un primer semestre, ni siquiera durante el auge, durante la bonanza, habíamos tenido estos niveles de exportación tan altos como los que estamos viendo, reitero, hasta el mes de junio. ¿Cuáles son los productos que más se exporta y los mercados, por favor? En lo que respecta a las ventas no tradicionales, las exportaciones se hacen a más de 100 países, obviamente concentrados dependiendo del producto, por ejemplo, los derivados de la soya, el aceite crudo, los aceites refinados, las tortas, las harinas, van principalmente al mercado andino, al igual que lo es la leche. En el caso de las bananas, van a la Argentina. En lo que hace al alcohol etílico, exportamos a Colombia, exportamos a Europa. En fin, la joyería va a Estados Unidos, va a Europa. La castaña, somos el primer exportador mundial de castaña en los mercados, Japón, Europa, Estados Unidos. Quiero ser además muy incidente en un producto especial como es la carne, que nos está dando tantas satisfacciones. Producto de un trabajo sinérgico público-privado. Según datos del INE, el año pasado hemos vendido cerca de 16.000 toneladas y 70 millones de dólares. Ilsen, este no es un tema menor. La carne en muy poco tiempo se ha colocado dentro de los productos campeones de nuestras exportaciones, pero hay algo mejor. Hasta el mes de junio llevamos ya exportados, según datos del INE, la suma de 53 millones de dólares en lo que es carne y derivados. Si solamente tomáramos la carne, que principalmente está yendo a la China, estaríamos hablando de unos 51 millones de dólares. Y esto no ha sido espontáneo, sino que es el resultado de muchos años de trabajo, donde el sector empresarial, ganadero, los frigoríficos, la industria, ha hecho lo suyo, pero también el gobierno negociando el protocolo sanitario con Rusia, con China, y previamente todo el programa de erradicación de la fiebre aftosa en el país. Justamente, gerente, hablando de este tema de la exportación de la carne boliviana al exterior, tenemos entendido de que ya ha logrado ingresar al mercado ruso, ya está en el mercado chino. ¿Qué otros mercados también se busca poder ingresar con la carne? Bueno, en el caso de la carne, un poquito más del 80% está yendo a la China, y tenemos un mercadazo, hay que decirlo. No exportamos más porque probablemente todavía no hemos desarrollado suficiente oferta, pero la perspectiva, si no me falla la memoria, es que para el momento que estemos celebrando el bicentenario en el 2025, tendríamos no que estar exportando 16.000 toneladas, tendríamos que estar exportando más de 120.000 toneladas. Eso significa que los ingresos estarían por encima de los 500 millones de dólares en un solo producto. Ahora es evidente, se ha abierto otro mercado, Rusia, pero también ya hemos exportado a Vietnam, hemos exportado al Congo,
vendemos tradicionalmente, pero pequeñas cantidades al Perú. Ilsen, el punto es apostar por los grandes mercados y en función de eso realizar inversiones con seguridad jurídica y andar de la mano Estado y sector privado para que podamos todavía abrir muchos más mercados, pero al mismo tiempo desarrollar más oferta. Una cosa que quiero que quede en claro, el año pasado, en plena pandemia, con la crisis más severa, altísimos costos y grandes dificultades en lo que respecta a logística, transporte, pese a eso, marcamos un récord del año pasado exportando 70 millones de dólares. Recordemos que en el 2019 las ventas estuvieron por alrededor de 20 millones y si nos comparamos con el año 2005, resulta que entre el 2005 y el 2020 el volumen exportado ha crecido 1.300% y el valor ha crecido más de 3.000%. Este tipo de resultados es el que queremos nosotros, no solo en este sector, sino en otros sectores. Y créame, Bolivia tiene muchas posibilidades de desarrollarse porque cada una de las regiones de los departamentos tiene un gran potencial de desarrollo. ¿Cuáles son las proyecciones que se tiene para esta gestión 2021 en cuanto a la exportación de carne boliviana, los resultados que se quiere llegar en volumen de exportación y también ingresos para el país, por favor? Bueno, ese es un tema que se tiene que ver con las autorizaciones que hace el gobierno. Creo que se ha superado una situación difícil hace unos meses atrás, provocada por los intermediarios que daba la sensación de que iba a faltar carne en el país, pero reitero, el año pasado no faltó carne en nuestra mesa y este año tampoco. Y pese a eso estamos logrando nosotros importantes superávit. ¿Cuál es el resultado final hasta el fin de año? Si hiciéramos lo mismo que se hizo en el primer semestre, podríamos estar hablando de 100 millones de dólares de exportación en un producto. Eso es una locura, ¿verdad? Pero lo importante es de que haya ese fluido diálogo entre el sector ganadero y el sector gubernamental para que haya tranquilidad de que primero el mercado interno y luego la exportación. No hay ninguna posibilidad de que exista un desabastecimiento. Entonces, ¿cuánto más vamos a llegar a exportar hasta fin de año? Lo que el gobierno autorice. Gerente, por favor, para poder concluir con la entrevista, ¿cuál es el mensaje que le damos a la población boliviana después de haber logrado tener estos resultados positivos en la balanza comercial en nuestro país? Bueno, que no perdamos la esperanza de que pueden y deben venir mejores días para el país. Nosotros hemos sugerido 4 medidas al gobierno y una quinta respaldatoria para salir de esta crisis. Y una de ellas, la principal, que puede tener efectos a muy cortísimo plazo en beneficio de toda la nación, es el de la promoción selectiva de exportación. Así como se dedicó esfuerzos al sector de la carne, lo podemos dedicar también al sector de los superalimentos. Hablamos de la quinoa siempre, pero ¿qué de la cañagua, del tarwi, del amaranto? Si nosotros pudiéramos desarrollar más oferta en ese campo, con toda seguridad que podríamos tener una mejora además para nuestros agricultores. Y como eso tenemos una cantidad enorme de alimentos y el futuro de este país tiene que ver con la exportación de alimentos en el Beni, en Chuquisaca, en Tarija, etcétera, cada uno de los departamentos con sus propias vocaciones. Solamente se trata de confiar unos en otros, de dialogar y establecer una visión común de largo plazo, bueno, desde nuestra institución y desde el sector productivo, privado, empresarial, que conglomera una cantidad enorme de pequeños productores, estamos dispuestos a hacer. Van a venir mejores días para el país. Gerente, le agradecemos bastante por haber estado junto a nosotros. Muchísimas gracias, Ilse. Un gran abrazo y buenas noches para todos. Buenas noches, Bolivia. Buenas noches. El gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, Gary Rodríguez, estuvo con nosotros para podernos explicar en cuanto a estos resultados que se ha alcanzado en nuestro país al primer semestre de esta gestión 2021, un superávit comercial de 832 millones de dólares. Momento de irnos a una pausa y ya retornamos con más.